para poder extraer un aceite esencial. Por ejemplo, está la extracción por prensado. La extracción por prensado, en este caso, por ejemplo, utilizamos una prensa, podemos utilizar una prensa mecánica, ¿no? O puede ser, por ejemplo, una extrusora, por ejemplo, puede ser una extrusora. A ver, parece que está filtrándose por ahí ya. Listo. Vamos a ver cómo se extrae un aceite esencial. En este caso, por ejemplo, la extracción por prensado se da a través de, por ejemplo, placas filtrantes. En este caso, nosotros colocamos la materia prima, ¿no?, al interior de estas placas filtrantes y realizamos una presión mecánica a través de ellas, ¿no? Entonces, a través em, de este prensado, pues tenemos aquí varias placas filtrantes. Lo que se va a generar, pues, es una presión mecánica simplemente. Y por la parte inferior se va a tener un filtro por el cual se va a obtener el aceite. Y por el otro lado, en la parte interna de las placas filtrantes, se va a obtener una torta o pasta residual, ¿no? Y se va a tener un aceite bruto, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder extraer el aceite esencial. Otro método importante también es la extracción por arrastre de vapor, ¿no? Dentro de la extracción por arrastre de vapor hay justamente diferentes tipos de variantes, diferentes variantes en cuanto a la extracción por arrastre de vapor. ¿Esto qué significa? Eso significa que hay diferentes tipos o modelos que ustedes puedan encontrar quizás en el mercado para algún tipo de extracción por arrastre de vapor. Y también está la extracción por solventes, ¿no? La extracción por solventes también es un método para extraer aceites esenciales, por ejemplo, y en el caso de los aceites esenciales, en el caso de la extracción por solventes, hay una diferencia en relación a estos dos primeros métodos que vemos en la parte de arriba. Justamente es que la extracción por solventes es un método que se considera no oficinal. Los dos métodos que están arriba son métodos oficinales. ¿Esto qué quiere decir? Los métodos oficinales por los cuales los aceites esenciales se extraen significan que estos métodos pueden ser utilizados para fines, por ejemplo, farmacéuticos, ¿no? Entonces, aquellos aceites esenciales de grado farmacéutico o que hayan sido extraídos por un método oficinal, como por ejemplo la extracción por prensado o la extracción por arrastre de vapor, son los que se utilizan para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna contaminación durante el proceso. Entonces, esta falta de contaminación, esta inocuidad que se genera en el proceso, ¿no?, hace que el aceite esencial sea más seguro. Pero en el caso de la extracción por solventes, eso no ocurre. Hay una contaminación porque utilizamos justamente solventes orgánicos, como por ejemplo, como está en la imagen, el éter de petróleo. Y el éter de petróleo, a pesar de que nosotros usemos el éter de petróleo en poca o mucha cantidad, cuando nosotros hagamos la extracción de este aceite esencial por solventes, vamos a tener una mezcla de aceite y el solvente. Y bueno, lo que hace la industria normalmente es, pues, realizar una destilación sobre esta mezcla. ¿Para qué? Para poder separar el aceite esencial del solvente. Pero aún así, siempre queda un poco de traza de este solvente orgánico dentro del aceite esencial, por lo que ya no se considera totalmente puro. Entonces, esta contaminación lo que genera, pues, es justamente puede generar algún tipo de toxicidad si se utiliza, por ejemplo, como ingrediente cosmético o ingrediente farmacéutico, ¿no? Y es importante, por ejemplo, que en este caso, si vamos a trabajar aceites esenciales y van a ser, por ejemplo, para uso de grado farmacéutico o para algún tipo de terapia, ¿no? Ya sea terapia clínica, me refiero, ¿no? Una terapia clínica, terapia médica, ¿no? Sea un aceite esencial que se ha extraído ya sea por prensado o por arrastre de vapor, ¿no? ¿No? Vamos a ver en qué consiste la destilación por arrastre de vapor, ¿no? La destilación por arrastre de vapor, pues, consiste en colocar, pues, en contacto la droga y en este caso una solución que puede ser agua, ¿no? Y se lleva a ebullición. Este es un modelo, ¿no? Este es un modelo de hidrodestilación, por ejemplo, ¿no? Tenemos dentro al interior del envase tenemos, pues, la muestra y tenemos el agua y se somete a calentamiento.
¿no? Recordemos siempre que el punto de ebullición de los aceites esenciales en estado puro es superior a 150 grados en algunos casos, ¿no? La mayoría supera los 150 grados, pero el agua, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de 100 grados. ¿Y por qué recalco esto? Y es que justamente en este proceso de destilación, eh, el arrastre de vapor sucede cuando el agua alcanza su punto de ebullición, es decir, cuando alcanza 100 grados. Normalmente, dentro por ejemplo, de este caso, en el que es una hidrodestilación, hay una maceración previa y al momento de generarse, pues, al momento de generarse el calentamiento, lo que sucede es que pues las partículas de agua cada vez se van a mover más rápido y van a empezar a arrastrar poco a poco el aceite esencial, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Es importante porque en el caso de los aceites esenciales, ¿no? Eh, Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un calentamiento de un aceite en estado puro, lo que sucede es algo bien curioso, ¿no? Si ustedes colocan aceite en un sartén, van a empezar a ver, por ejemplo, de que se va a empezar a generar, pues, un movimiento en el aceite al principio, ¿no? Pero a medida que va calentando más, va a haber un humo blanquecino. Ese humo blanquecino significa que la sustancia ya se está evaporando poco a poco. Pero si pasa un poco más de tiempo, y eso lo han visto seguramente, que pasa muy rápido a un caramelizado, se carameliza muy rápido, o sea, se evapora, aparte que se evapora muy rápido el aceite esencial, cualquier aceite en este caso se evapora muy rápido, ¿no? Pasa muy rápido al quemado, ¿no? Entonces, eso es importante no generar dentro de un calentamiento, ¿no? Eso es importante no generar un calentamiento, ¿no? Pero algo curioso, algo curioso ocurre en la destilación por arrastre de vapor, porque justamente la destilación por arrastre de vapor se da cuando se alcanza una presión similar a la presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, en la destilación por arrastre de vapor, el componente principal es el agua, y el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados. Es decir, que a una atmósfera de presión, el agua va a cambiar de estado de sólido a líquido a una presión de una atmósfera. Y ocurre algo muy importante cuando llega a 100 grados este equipo, ¿no? Porque aquí ven que hay un termómetro, cuando el equipo marca 100 grados o casi 100, a veces marca 95, 96, ¿no? Ocurre un rompimiento de las moléculas del aceite esencial y estas son arrastradas. Es decir, que el aceite esencial no alcanza su punto de ebullición, ¿no? No alcanza su punto de ebullición. Es por eso que no ocurre un quemado esencial. Es por eso que el aceite esencial no se quema en este caso. No, no alcanza su punto de ebullición, porque justamente tiene la ayuda de la presión del agua que está ayudando a generar este rompimiento, ¿no? Esta fractura dentro del aceite esencial para que justamente sea arrastrado, ¿no? Posteriormente pasa por una cámara de enfriamiento y pasa por una cámara de enfriamiento y en esta cámara de enfriamiento, que es un refrigerante, pues tenemos aquí una solución que está ingresando, una solución fría, ¿no? Que puede ser agua, que siempre va a contracorriente, a contracorriente o en sentido contrario del vapor de agua, ¿no? Y en esta cámara se genera justamente el hidrolato y también se genera el aceite esencial, ¿no? Ya posteriormente lo pasamos a una pera de decantación o florentino, ¿no? Para poder realizar la separación física. En este caso hacemos la separación física primero separando la sustancia que se encuentra al inferior, ¿no? Inferior, que es justamente el hidrolato o el agua florida, ¿no? Y en la parte superior siempre nos va a dejar el aceite esencial, ¿no? Ese es en el caso de que de que utilizamos una sustancia, por ejemplo, una planta, que tenga un aceite esencial que sea menos denso, ¿no? Si fuese más denso, caería, como es el caso de la canela y clavo, y forma dos fases. Entonces, en el proceso de destilación, lo que hacemos es prácticamente transformar esta materia prima en esto, ¿no? Transformar la materia prima en esto.
Por ejemplo, este es hierba luisa, ¿no? Este es hierba luisa, ¿no? Pero en este caso, pues, acá tenemos un aceite esencial, ¿no? Un aceite esencial ya separado, ¿no? Ya separado. Este no es aceite esencial, esta es una foto nada más, ¿no? Que hemos colocado acá, pero este es aceite esencial, me parece que de tomillo, por el color, ¿ya? Es un ejemplo más que todo, ¿no? La tratamos de separar, ¿no? Los aceites esenciales. Y a través de este florentino, pues que tenemos aquí de esta pérdida de decantación, pues realizamos la división, la separación o la decantación de nuestro aceite esencial, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, aquí nosotros tenemos un caso normal, ¿no? Un caso normal en donde el aceite flota por encima de la solución de la parte acuosa, ¿no? Pero hay algunos casos en donde nosotros colocamos, donde nosotros obtenemos el aceite esencial y el aceite esencial flocula, está en la parte superior. Ese es en esos casos, por ejemplo, en donde es de esos casos en donde la densidad es al revés, ¿no? Es al revés. Tiende a flocular de esta manera porque quiere caer el aceite esencial, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que es un aceite, me parece que este es un aceite esencial de muña, si no me equivoco, es un aceite esencial de muña que es un poquito más denso, ¿no? El aceite esencial flocula de esta manera en la superficie porque está buscando caer, ¿no? Está buscando caer y finalmente cae, ¿no? En la parte inferior, en la parte izquierda, tenemos aquí los dos aceites esenciales, ¿no? Ambos de muña, ¿no? Y están en la parte inferior y en la parte superior está la muestra de agua, ¿no? La solución, el hidrolato en este caso, ¿no? El hidrolato lo tenemos en la parte superior y en la parte inferior tenemos el aceite esencial, ¿no? La extracción por extrusión también es una parte importante de los aceites esenciales, ¿no? También es una parte importante dentro de la industria, ¿no? Porque hay muchos aceites esenciales que no se pueden extraer por métodos de destilación, ya sea el caso, por ejemplo, de las semillas o los frutos como la palta o el coco, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos una extrusora mecánica que puede estar motorizada y el diseño de esta extrusora es a través de un tornillo sin fin, ¿no? Donde nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de alimentación, una tolva en donde realizamos pues el ingreso, la alimentación de nuestras semillas, de nuestros frutos, o puede ser en nuestros frutos o en el caso de, por ejemplo, puede ser de coco, puede ser de palta seca, ¿no? Y realizamos pues el movimiento mecánico del tornillo realizando pues una presión, ¿no? Entonces esta cubierta que está en la parte exterior, que es una camisa calefactora, la ayuda justamente generando ese calor para que ceda un poco más rápido la materia que nosotros estemos utilizando, ¿no? Y a través de este tornillo sin fin, lo que hace es pues empezar a generar movimiento para extrusar justamente a través de este cabezal salida de la materia totalmente extrusada, ¿no? Totalmente seca, totalmente compacta, ¿no? Pero en la parte inferior de este caso de esta extrusora, que puede ser una extrusora comercial, ¿no? Debe tener un filtro. Este filtro me va a permitir a mí poder realizar la separación de los aceites esenciales frente a la extrusión, que es justamente el propósito de la máquina, ¿no? De extrusar, ¿no? Es decir, de presionar y compactar totalmente la sustancia, la materia vegetal, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, otro modelo. Este es otro modelo, ¿no? Este es un modelo diferente de prensado, como hemos visto en los casos anteriores, ¿no? En el caso anterior, que vimos un prensado totalmente vertical, ¿no? En este caso es una extrusión horizontal, pero en este caso es una presión vertical, ¿no? Entonces, en donde se colocan diferentes placas filtrantes, ¿no? Y a través de una presión mecánica, ¿no? Se genera un torque y se genera una presión, ¿no? Y al interior de estas placas filtrantes, que son como mallas que están al interior, se genera esta presión, ¿no? Se genera esta presión. Y por un lado salen, y, bueno, por la parte externa de los filtros, salen los aceites esenciales.
Bueno, o en este caso los aceites vegetales, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, la denominación es justamente esa, ¿no? Los aceites esenciales se denominan aquellos que son extraídos por destilación y los aceites vegetales son los que son extraídos por prensado o extrusión, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos, no? ¿Qué aplicaciones tenemos dentro de en qué aplicaciones se dan los aceites esenciales, no? ¿Cómo podemos nosotros determinar o cómo podemos nosotros incorporar los aceites esenciales dentro de una industria? ¿No? ¿Cuáles son las principales industrias, no? ¿Cuáles son las principales industrias de, que utilizan aceites esenciales, ¿no? Principalmente hay muchas industrias que utilizan aceites esenciales. Vamos a mencionar algunas principales. Por ejemplo, es el caso de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica utiliza una gran cantidad de aceites esenciales y es que justamente los aceites esenciales, los aceites esenciales justamente nos ayudan a los farmacéuticos para poder hacer algún tipo de formulación, ya sea, por ejemplo, para enmascarar algún tipo de sabor, ya sea eh, para mejorar la consistencia o la viscosidad de algunos productos farmacéuticos, ¿no? Hay otra industria que también utiliza aceites esenciales, en el caso, por ejemplo, de la industria alimentaria, como aditivos alimentarios. Algunos aceites esenciales también se utilizan para incorporar y darle sabores, olores en algunos casos. Pero hay una industria que soporta mucho los aceites esenciales, y es justamente la industria cosmética. La industria cosmética es una de las industrias que utiliza gran cantidad de aceites esenciales en su haber. Y es que la industria cosmética es la que ha estado soportando en esta pandemia justamente gran parte de la economía del mercado. Y es que justamente la industria cosmética es una industria que es antirrecesión prácticamente, ¿no? Entonces, en la industria cosmética se utilizan muchos aceites esenciales, ya sea para generar mayor viscosidad, como fragancia, ya sea para mejorar el aspecto rheológico, ¿no? Para mejorar justamente la sensación de algunos productos farmacéuticos, para producir bálsamos, jabones, shampoos, cremas, etcétera, ¿no? Bueno, señoritas, las mujeres deben saber de este tema mejor que yo, ¿no? De la parte de los productos cosméticos que utilizan diariamente, ¿no? Y muchos de ellos, pues, dan justamente gran parte de su cuota a los aceites esenciales, ¿no? Porque son los excipientes principales para poder trabajar, ¿no? Otra industria que utiliza aceites esenciales es la industria fitosanitaria, ¿no? Por ejemplo, para producir algunos fitosanitarios, ¿no? Ya sea insecticidas, pesticidas orgánicos, ya que pues hay algunos insecticidas que utilizan eh, productos inorgánicos que son tóxicos, ¿no? Entonces ya cada vez más se está procurando utilizar algunos o que sean antifúngicos, pero sin dañar pues la integridad de una determinada plantación, de una determinada cosecha, ¿no? También se utiliza en la industria veterinaria. En la industria veterinaria también se utiliza, ¿no? Principalmente en la industria alimenticia veterinaria, ¿no? Y en la industria farmacéutica veterinaria también se utilizan, ¿no? Para poder enmascarar algunos sabores, ya saben que los animalitos a veces no quieren comer, ¿no? Algunos productos, ¿no? Entonces se busca enmascarar esos sabores con algunos aceites esenciales, e incluso en los procesos de destilación, por ejemplo, cuando hacemos destilación de naranja, por ejemplo, se utiliza el pericarpio de la naranja, ¿no? Y este pericarpio de naranja, eh, por lo general, eh, no tiene un uso eh, al final, ¿no? Que esta dirección de naranja nos ayuda a, es una gran fuente de proteínas, ¿no? Es una fuente grande de proteínas, ya que tiene una gran cantidad de pectina, ¿no? Entonces, algunos productores de aceites esenciales, ya sea por ejemplo de naranja o limón, por ejemplo, utilizan estos residuos de la destilación para generar, por ejemplo, algún soporte nutricional, algún suplemento nutricional, ¿no?
para los animales, ya sea para el ganado, ya sea para vacunos, ¿no? Y pueden soportar este pueden soportar pues generar un mayor aprovechamiento de este tipo de residuos, ¿no? Ese tipo de residuos. También se utilizan en la elaboración de ambientadores, por ejemplo. La elaboración de ambientadores es un tema también muy importante porque, como ven, por ejemplo, todos los ambientadores tienen un aroma muy penetrante. Justamente se utilizan los ambientadores para poder dar esa sensación, ¿no? De un ambiente más limpio, más puro, ¿no? Ya que estos ambientadores tienen pues esa finalidad. Y también se utiliza en la fabricación de pinturas. Y ustedes dirán, ¿por qué en la fabricación de pinturas? Y es que justamente en la fabricación de pinturas se utilizan algunos compuestos orgánicos que son muy fuertes, en muchos casos disolventes, muy fuertes. Entonces, en la fabricación de pinturas también se están utilizando los esenciales. ¿Para qué? Para justamente enmascarar esos olores tan penetrantes, ¿no? ¿No? Para poder enmascarar a través de esos olores los aromas que son penetrantes o muchas veces son muy fuertes para nosotros, para los seres humanos, y que justamente nos impiden, a ver, voy a silenciar, por favor, a ver, voy a silenciar, por favor, chicos. Entonces, en la fabricación de pinturas también se utilizan los aceites esenciales, ¿no? Ahora veamos un poco, en el caso, por ejemplo, de nosotros estamos, en el caso de Perú, por ejemplo, que estamos eh, dentro de los proveedores de aceites esenciales, pero digamos, en un bajo porcentaje, ¿no? Vamos a ver en este cuadrito, por ejemplo, que los principales países proveedores de aceites esenciales, el que lidera entre estos, que ha liderado casi siempre, es Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, este es un detalle, por ejemplo, del 2002, hasta el 2002, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que ha liderado mucho en proveer aceites esenciales, ¿no? Y es importante mencionar esto porque siendo Latinoamérica, por ejemplo, una de las regiones en donde pues se obtiene una gran biodiversidad de plantas vegetales, ¿no? No explotamos tanto, ¿no? Como sí lo hace Estados Unidos, ¿no? A pesar de que pues no tiene, a pesar de que pues bueno, tiene un área gigantesca, ¿no? Pero pues la biodiversidad que se tiene no se podría comparar con la nuestra, ¿no? Porque la biodiversidad que está en el Amazonas, por ejemplo, es mucho mayor, ¿no? En segundo lugar también está Francia, Reino Unido en tercero y Brasil, ¿no? Que bueno, Brasil sí le saca provecho porque bueno, tiene una gran extensión de vegetación, ¿verdad? ¿Y a dónde destina, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos sus aceites esenciales? ¿No? ¿A dónde han estado destinando? Principalmente a México, justamente uno de los países que son los que más provee aceites esenciales. México también importa muchos aceites esenciales de Estados Unidos. Las marcas más grandes se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Reino Unido también, en el caso de Japón también, ¿no? Nosotros en el caso de Perú nos encontramos en la parte del resto, ¿no? En la parte inferior del resto, ¿no? Con apenas un 44, con 44 millones de dólares, ¿no? Que es millones, 44 millones de dólares en total, ¿no? Es decir, nos encontramos dentro de todos los demás países, aparte de todos esos que están en la parte superior, ¿no? Pero vamos un poco a la actualidad, ¿no? Vamos a ir más o menos viendo, acercarnos a nuestra realidad actual, ¿no? En el 2015, los países exportadores, por la jerarquía que tenían y por la manufactura, porque eso sí hay que mencionarlo, Estados Unidos tiene una buena tecnología, lideraba Estados Unidos justamente, aproximadamente con 93 mil millones, con una cuota del mercado del 62%.
importaciones, ¿no? Y en el caso de Brasil también pues lidera con un poquito más, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de los aceites esenciales, los aceites esenciales están soportados principalmente, en este caso, por la industria cosmética, como lo había mencionado. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso del año pasado, dónde hemos estado nosotros, dónde han estado los aceites esenciales, principalmente en dónde se han generado, pues, la mayor partición, ¿no? Mejor dicho, hacia dónde se han dirigido los aceites esenciales, ¿no? ¿A qué tipo de industria, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la industria médica tiene una pequeña parte, ¿no? Como les había mencionado, la industria farmacéutica pues utiliza aceites esenciales también. La industria food and beverage, alimentos y bebidas, también utilizan una parte de aceites esenciales. Una parte, no, no, este de acá, el celeste es alimentos y bebidas, es este celeste grande, ¿no? Y la parte de limpieza de casa es una pequeña porción, ¿no? Entonces, la industria, la parte de médica y la parte de limpieza y hogar, ¿no? Son las que tienen una menor proporción en cuanto al uso y la aplicación de los aceites esenciales. ¿Y dónde se encuentra la mayor parte? Justamente en alimentos, bebidas y spa y relajación. ¿Y aquí qué se encuentra? Los productos cosméticos. Es decir, los aceites esenciales tienen una aplicación principalmente dentro de alimentos y bebidas y también dentro de la industria cosmética. Esto es importante mencionarlo porque así podemos nosotros determinar que en una determinada industria, ¿no? Podemos nosotros tener una participación del mercado, ¿no? Nosotros como hacedores tenemos la oportunidad justamente de poder ingresar, ¿no? A este tipo de industrias, ¿no? Que son las que más soportan pues la economía del mercado en este caso, ¿no? En el caso de los aceites esenciales, me refiero, ¿no? Y esta es una proyección que se realizó hace poco, ¿no? Y para el 2020, ¿no? Tenemos un crecimiento un poco mayor en cuanto al consumo de los aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el aceite esencial que más ha estado, pues, que más ha tenido demanda en el mercado ha sido el aceite esencial de naranja. Y la proyección no se está deteniendo prácticamente. No se ha detenido, ¿no? Esta proyección se ha realizado este año, ¿no? Y esta proyección, ¿qué nos indica? Que pues justamente la industria que está soportando más esto es la industria de alimentos y bebidas y la industria de la cosmética. ¿Por qué? Porque el aceite esencial de naranja tiene un propósito dentro de la industria alimentaria más que en la industria farmacéutica y en algunos casos más que en la industria cosmética, ¿no? Entonces, en estos casos, la industria cosmética y la industria alimentaria son de las dos industrias que más están soportando el peso de la caída de la economía, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto para poder tener la certeza de que estos tipos de industrias son antirrecesión, es decir, nos van a generar pues una mayor demanda, ¿no? Es decir, este tipo de industrias van a estar en crecimiento aún frente a la pandemia, ¿no? Y hay otros que están también aumentando poco a poco, ¿no? Ya sea por ejemplo, de la menta, del eucalipto también, ¿no? Justamente porque en el caso, por ejemplo, del eucalipto, que ha tenido una gran promoción en este año, sobre todo, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia, justamente es un tema importante porque el eucalipto también tiene tradicionalmente usos frente a la gripe común, ¿no? Entonces, hay usos que están asociados en estos casos, ¿no? Hay usos que están asociados, ¿no? Hablo de la gripe común, ¿no? Y bueno, chicos, eso ha sido nuestro alcance para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Uy, hay muchas preguntas, ok. Vamos a ir Buenas poco a noches. poco. Sí, sí, dime, a ver, cuéntame. Una pregunta. De los métodos expuestos, ¿cuál sería el que tiene un mayor rendimiento? ¿O va Un a mayor depender rendimiento. del lugar que se use?
cuando hablamos de rendimiento, podemos hablar de dos tipos de rendimiento. Podemos hablar de un rendimiento en producto, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el aceite esencial, o podemos hablar de un rendimiento en el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hablo de un rendimiento en el producto, me tengo que fijar que mi muestra sea un tipo de muestra que yo haya determinado que justamente tiene una buena cantidad de aceite esencial, porque recordemos, los aceites esenciales no todos tienen el mismo rendimiento final, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la literatura? La bibliografía nos dice que los aceites esenciales están dentro de las plantas en alrededor un porcentaje de 1%, ¿no? Entonces, eso es algo importante de mencionar porque eh, en la práctica esto puede mucho variar, ¿no? O sea, no necesariamente es ese 1% exacto, ¿no? En la práctica muchas veces esto puede variar y está determinado por los factores que hemos mencionado al inicio, ¿no? Los factores que pueden ser el suelo, que pueden ser el clima, que puede ser el órgano de la planta, ¿no? Pero les pongo un caso. En el caso de la lavanda, por ejemplo, la lavanda tiene hojas, tallo y tiene flores, ¿verdad? En el caso de la lavanda, si nosotros realizamos la destilación del aceite esencial de lavanda y cogemos las hojas, perdón, si cogemos las flores, ¿no? Si realizamos una destilación de las flores de lavanda, el rendimiento puede llegar a subir hasta más o menos un 6%. Pero si nosotros realizamos la destilación de las hojas de lavanda, el rendimiento se va a reducir hasta un 0,6%, es decir, 10 veces menos que frente a las flores. Entonces, en este caso va a depender uno de la planta. Cuando hablamos del proceso, va a depender uno de la planta. Perdón, cuando hablamos del producto, perdón. Cuando hablamos del producto, el rendimiento va a depender mucho de la planta que nosotros tengamos. Y pues, y esa planta puede variar de región a región incluso, ¿no? Porque hay eucaliptos que dentro de la zona del Perú, por ejemplo, hay eucaliptos dentro de la zona de Arequipa, frente a la zona de Ceja de Selva, por ejemplo, que tienen diferentes rendimientos y no es por un tema mucho del proceso que utilicemos. Por ejemplo, yo puedo utilizar el mismo proceso de destilación con esas dos muestras y una me va a dar más que otra. Entonces, muchas veces no es el proceso, lo que sí hay que determinar el proceso adecuado nada más. Determinar el proceso adecuado para una muestra, ¿no? Por ejemplo, en electrodos, a ver, por favor, si tienen sus micros prendidos, los voy a silenciar. Ya, por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, ¿cómo yo determino que un aceite esencial, que una planta sea extraída por un método en particular? Por ejemplo, si es una hoja, si es una muestra, si es una hoja, si es una flor, debería escoger principalmente un método que me permita extraer de forma sencilla, ¿verdad? Entonces podría yo extraer a través de una destilación, de una pasta de vapor. Yo utilizo, por ejemplo, semillas, difícilmente voy a extraer algo por destilación, porque una semilla tiene eh, una estructura más consistente, ¿no? Entonces al calor le va a tomar más tiempo romper esa cáscara, ¿no? En esos casos. Otro ejemplo es en el caso de la palta o el coco, por ejemplo, ¿no? Yo no podría extraer aceite esencial por destilación en esos casos porque la materia es muy grasa, ¿no? Entonces, y es muy pesada, ¿no? Y en esos casos, si yo coloco la materia, en este caso de coco o de palta, en un destilador, lo que va a suceder es que la muestra se va a caer, se va a caer al suelo, va a caer a la base del destilador y va a empezar a quemarse, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es el quemado en estos casos de la muestra frente a en un equipo de destilación. ¿Y qué podría utilizar en este caso? Por ejemplo, tipo bueno, tendría que utilizar algún tipo de prensado, ¿no? De prensado utilizaría extrusión, por ejemplo, que es mucho más sencillo para esos casos, ¿no? A ver, no sé qué, hay muchas preguntas. Voy a tratar de contestar algunas. Ya voy a escoger al azar porque hay demasiadas preguntas. Disculpe, A ver, ¿y hay hay empresas en el Perú que ujú. extraigan aceites?
se dedican a la extracción de aceites. Sí, sí hay empresas. Nosotros nos dedicamos justamente a la extracción de aceites esenciales y también a la extracción de aceites vegetales a través de expresión, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos también con algunas empresas para poder extraer aceites esenciales o algunos, en investigación también realizamos algunos tipos de extracción de aceites esenciales para investigación, ¿no? No sé si le respondí. Vamos a ver, a ver, hay muchas preguntas, me van a disculpar. Voy a escoger algunas al azar, ya. Dice, si se utiliza a ver, Javier nos pregunta, si se utiliza este tipo de extracción, ¿cuál sería el rendimiento de obtención de la aceite esencial? No sé a cuál tipo de extracción te refieres. En el caso, por ejemplo, si fuese un prensado, ya, bueno, si fuese una extrusión o un prensado, el rendimiento es bueno, el rendimiento es bueno, ya. El rendimiento es bueno porque en el tema del prensado, hay una diferencia entre el prensado y extrusión, ¿no? En el prensado, nosotros realizamos una presión vertical, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, en la torta muchas veces queda una gran porción de aceite esencial de aceite en este caso, que no se ha extraído, ¿no? Entonces, eso lo que hace la industria normalmente es utilizar esa torta o pasta residual para justamente utilizar otro método, y es justamente el método de solventes, ¿no? Pero en el caso de la extrusión, por ejemplo, que es mucho más aislada, ¿no? La muestra ya está un poco más seca, pero aún así contiene un poco de aceite esencial. No es un rendimiento tan alto. ¿Qué otro proceso nos da un mejor rendimiento? La destilación por rastre de vapor tiene un mejor rendimiento. Y en el caso, por ejemplo, de la extracción por solventes, tiene un rendimiento incluso más alto todavía, porque la extracción por solventes utiliza solventes que son afines a los aceites y estos permiten justamente la extracción, ¿no? Ujú. A ver, vamos a ver. Dice, un aceite esencial tiene fecha de vencimiento, me dice Javier. Dice, hay pruebas analíticas para determinar este patrón que en tal caso, un aceite esencial no tiene una fecha de vencimiento en sí, porque los aceites de esenciales no se enrancian, salvo que tú los dejes mucho tiempo expuestos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aquí un tema de almacenamiento, ¿no? Si nosotros tenemos un aceite esencial tapado en buenas condiciones, ¿no? Tapado en buenas condiciones, pues te va a durar mucho tiempo, ¿no? Normalmente puede durar quizás a unos 5 años, quizás, si está en buenas condiciones, en buen almacenamiento. Pero si tú lo tienes expuesto en una tapa abierta, en un frasco que no sea el correcto, en un envase que no sea el adecuado, ¿no? Sí va a tener un periodo de vida muy corto porque los aceites esenciales se oxidan y algunos de ellos se polarizan, perdón, se polimerizan, no se polarizan, se polimerizan, ¿no? Entonces, o se enrancian, ¿no? Entonces, es una, es importante mantener siempre el estado de almacenamiento correcto, ¿no? En un lugar muy seco, alejado de la luz, eso es muy importante. Ahora, si hay pruebas analíticas para determinar un parámetro, hay pruebas analíticas, sí, hay pruebas que se utilizan, por ejemplo, en la industria cosmética para determinar no el vencimiento, sino pues digamos, la vida útil, ¿no? De una asistencial, ¿no? Utilizando algunos parámetros para poder, como se utilizan, por ejemplo, en los medicamentos, ¿no? Para poder determinar la fecha de vencimiento del medicamento, se somete a una determinada presión, a una determinada temperatura por un tiempo más corto que el que se va a colocar comercialmente, ¿no? Y se determina a cuánto tiempo va a tolerar a esa determinada temperatura, ¿no? Por lo general se hace a 6 meses más o menos.